La chancla es maltrato, grito, chantaje, castigo. abandono. Son esos patrones tóxicos por el desconocimiento de qué está pasando en el cerebro, el cuerpo y el corazón de ese niño o niña. La fórmula que buscas para criar sin chancla está en ti. Lo único que necesitas es el conocimiento y la evidencia científica para que tu tribu y tú tomen esas decisiones de crianza en el día a día. Para que las niñas y niños de tu vida ejerzan su derecho a desarrollarse saludablemente libres y lleguen a ser quienes quieran ser. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Crianza sin Chancla. Como siempre estoy con mi buen amigo Sebastián. Hola. Hola Sebas. Hola, gente. Y hoy vamos a hablar sobre sexualidad, un tema para el cual no podríamos tener mejor invitada. Hoy estamos con Alesia Lund. Bienvenida, Alesia. Gracias, chicos. Alesia es educadora. Alesia es educadora. Ella es, además, artista. Es creadora de Emma y yo. Autora, además, del libro Las cosas por su nombre. Tal cual. Y ese título creo que lo dice todo, ¿no? La sexualidad abarca, me imagino, muchísimas cosas, más de las que creemos. Es un tema bien polémico, ¿no? Y Sí. porque muchas veces se habla sobre la sexualidad, pero desde un lado de sin experiencia, sin saber o con poca información, ¿no? Entonces, como para contextualizarnos un poco, ¿qué vendría a ser la educación sexual integral? ¿Y por qué es importante también enseñarla? Ya. Sí, como mencionas, no solo se habla con poca información del tema, sino que se trata ese tema con muchos miedos y prejuicios, ¿no? Y vergüenzas y culpas, o sea, y además de que la sexualidad, como mencionamos hace un rato, se amarra únicamente al tema de la actividad sexual. O sea, tú hablas de sexualidad y la gente ya se está imaginando coito, sexo, pornografía, digamos, porque eso es lo que nos están vendiendo, ¿no? Pero la educación sexual integral es mucho más. De hecho, la sexualidad en general es un tema inherente al ser humano, ¿sí? Es algo que se desarrolla desde que nacemos, incluso antes, desde que descubren en la panza de la mamá si somos hombres, somos mujeres, si tenemos vulva, tenemos pene, ¿no? Y que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y que obviamente, o sea, es influenciada por todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestra familia, las creencias, el sistema de valores, la política, la economía, el contexto social, y también influencia en todo lo que nosotros hacemos, desde los juguetes que jugamos de chiquitos, el tipo de relaciones que tenemos, los trabajos que elegimos, ¿me entiendes? O sea, la sexualidad es inherente al ser humano. Y así todo, siendo tan grande y tan importante, es un tema súper, o sea, es muy poco hablado justamente por todos estos desconocimientos y prejuicios y cosas alrededor del tema, ¿no? Uh-huh. Lo que hace la educación sexual integral es dar la educación no solo basada en lo biológico, reproductivo, que es lo que todos nosotros, gente de nuestra promo, ha recibido en el colegio, que es básicamente reproducción y, la menstruación, ¿no? Que venía la chica de las toallas higiénicas, nos aislaba a las mujeres, nos decía, esa es la menstruación, ¿no? Así funciona, y a los hombres de repente un poco menos. Es la parte práctica. Claro, toda la parte biológica reproductiva es básicamente la educación sexual tradicional, ¿no? La educación sexual integral lo que quiere es sumarle a esto toda la parte ético-moral, toda la parte socioemocional de la sexualidad. Es como una evolución sí. de lo que nosotros conocemos. Ese es el tema, digamos, más completo, ¿no? Fuera de lo reproductivo, fuera del coito, que es esta imagen que, como digo, que tenemos cuando hablamos de sexualidad, es todo lo demás, de toda la parte de las emociones, cómo la sociedad enfoca la sexualidad en hombres y en mujeres, cómo influye eso en el resto de ámbitos, ¿no? Todo eso es lo que lo hace integral, ¿no? Yo pude ver en tu página de Instagram un post que hacía alusión a una analogía a Morpheus de Matrix, sí, ¿no? Que la pastilla azul, la pastilla roja, ¿no? Y que dividía muy bien este tema que es la parte biológica, ¿no? La ciencia, lo objetivo, lo visible, lo que puede ver la parte de que es vulva, vagina, pene, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la otra que va por el lado de género, que está Exacto. muy ligado a la parte cultural, ¿no? Exacto. Y esa es, creo que, la delgada línea en que la gente se confunde, sí, se confunde y atribuye mucho a que uno está vinculado a otro y como que debería ser, ¿no? Exacto. De hecho, tratan el sexo y el género como si fueran una misma cosa, un mismo concepto, ¿no? Entonces sienten que la persona efectivamente, cuando nace pues con vulva, tiene que ser efectivamente mujer, le tienen que gustar efectivamente los hombres,
Tienen que jugar con muñecas, más adelante usar zapatos de taco y minifalda, le tiene que gustar el color rosado, tiene que ser, no sé, tirar más hacia los labores de cuidado, hacia el cuidado del hogar. O ¿no? se le asignan estilos, temperamentos. La mujer tiene que ser más tranquilita, Exacto. delicada, Sí. o el hombre más brusco, Exacto. más Esos son los tosco. estereotipos de género. Son estereotipos de género. Entonces, esas Qué cajitas en importante las que saber. nos meten... Y, perdón, solamente Dime. para desmembrar qué cosa es el género, ¿no? Porque Sí. también ahora ya con el tema de ideología de género y que te veo muchos TikToks así que buscan cuestionar este tipo de cosas multiplicando la palabra género, género, género como para generar alergia. demonizarla, ¿no? Claro, de alguna manera demonizarla y la idea es acá un poco entender también qué cosa es el género. Sí, para entender género tenemos que entender la otra parte que es el sexo biológico, ¿no? O sea, y eso es lo que decía en el post este. El sexo biológico es todo lo que podemos medir y observar científicamente. O sea, no solo mis aparatos reproductores, también lo que hay adentro, nivel de hormonas, gonas, todo lo que quieras, o lo que científicamente puedas medir y observar. Eso es algo así como... Tangible. Eso no se Tangible. puede, eso no se puede cambiar. No se O puede sea, cambiar, es lo que hay, ¿no? Ahí tenemos obviamente a las personas que nacen con vulva, a las personas que nacen con pene, a las personas intersexuales también. Ya, eso lo dejamos ahí, todo lo que se puede observar. El género es esta construcción social que literal ha ido variando a lo largo del tiempo, en la que se ponen estas cajitas, ¿no? Para los hombres que son así, tienen que comportarse de esta manera, tienen que ser racionales, tienen que ser buenos en deportes y matemáticas, etcétera. En el futuro proveedores. Claro. rudo, ¿no? Exacto. Que no Todas muestre esas características, casi hermético, obligaciones que le hermético. ponen a hombres y a mujeres, ¿no es cierto? Que literal es una construcción. O sea, y te das cuenta porque antes... Y que varía Varía a lo largo del dependiendo de tiempo, donde naciste. varía de la cultura. Y la época en la que naciste. Exacto. Correcto. Exacto. No O siempre sea, ha sido así como estamos ahora. no siempre ha sido así. O sea, te digo, en no sé si 1700 o 1800 el celeste era para niñas y el rosado era para niños porque se asociaba al rojo, que es un color como más fuerte y más violento. Ah, mira. Y el celeste, como era, viene del azul, que era un color que es más tranquilo, más pacífico, era para las niñas. Claro, De pronto cambió. El rosado creo que es del 30. O sea, el 30 es recién donde se le adjudica el tema rosado a las niñas. A las niñas. Pero, Pues es un tema de marketing. claro, pero en los cuadros medievales los príncipes y los reyes están con su Con su ropa con rosada. su percha rosada. Sí, Sí, claro, claro. claro. Por eso te digo, ¿te das cuenta? Es un cuento. Es un cuento que la sociedad va contando de generación en generación y eso los condiciona desde antes de nacer, ¿no? A hacer ciertas cosas. Pero lo que te decía, una vez que ves eso y puedes comenzar a cuestionarlo, te das cuenta que puedes cuestionar todo. Y esa es una de las cosas más importantes que nos da la educación sexual integral, ¿no? O sea, nos ayuda a ver cómo funciona el sistema y a poder tomar a partir de eso decisiones un poco más informadas y conscientes, ¿no? ¿Y por qué sería tan importante, digamos, implementar esta educación sexual integral en la vida de nuestros hijos, ¿no? Bueno, una de las cosas, creo, más importantes que tiene, y eso es algo que hasta, digamos, la gente más conservadora va a poder aceptar y abrazar de la educación sexual, es que nos ayuda a aprender sobre consentimiento, ¿no? O sea, sobre límites, a cuidar nuestro cuerpo, a prevenir el abuso, a identificarlo si es que está pasando, y también les enseña a las personas a no cometer agresiones sexuales, o sea, respetar los límites de los otros, que al final es lo más importante, lo que decíamos. De nada sirve que las mujeres se protejan y se eduquen y se empoderen para caminar en la calle en shorts y al final va a haber Y gente libres que... y tranquilas. Y libres y tranquilas, ¿no? Y seguras como debería ser si es que hay hombres que siguen agrediendo, digamos, y cometiendo acoso, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que les enseña a las personas, a las nuevas generaciones, a no cometer ese tipo de agresiones sexuales, por ejemplo, ¿no? Eso es uno. Después... una de las cosas que también me encanta de la educación sexual es que te genera conciencia sobre la diversidad sexual. O sea, te enseña que la sexualidad es esto que decíamos, ¿no? Una cosa de ser humano, simplemente. Y que hay variedades, ¿no? Que no hay solo estas dos cajas binarias de que hay hombres y mujeres y a los hombres les tienen que gustar las mujeres y a las mujeres los hombres. Sino que hay toda una serie de... Es un abanico de posibilidades. posibilidades. Y independientemente del gusto hacia la atracción de otras personas, el rol que generas, ¿no? Porque no todas las mujeres les gusta la cocina, Exacto. ni a todas las mujeres tienen que ser amas de casa, ni todas las mujeres ni todos los hombres les tiene que gustar salir a trabajar, ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Hay una, como tú dices,
Sí, una por diversidad eso, lo enorme. lindo de la ESI es que te enseña eso, que hay una diversidad enorme en cuanto a orientación sexual, identidad y también a los roles que queremos hombres y mujeres ejercer en la sociedad. Y te enseña a cuestionar el sistema, ¿no? Que es lo que te decía, que es lo que más me fascina en la educación sexual. Creo que todos los papás y mamás apostamos a que nuestros hijos e hijas puedan tener una vida autónoma y tomar decisiones conscientes para obviamente ser felices, que es, digamos, la meta máxima, ¿no? Claro. Y eso lo haces a través de la información que te brinda la educación sexual. Correcto. Sí, bueno, has mencionado consentimiento, has mencionado... Hay algo súper bonito también que es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento creo que nos permite a todos desarrollarnos en términos de autoestima, de conocernos, ¿no? De conectar con nuestra propia esencia para a partir de ahí no solamente saber qué quiero, qué busco, sino sobre todo hacernos respetar. Exacto. Sí, por eso la ESI nos enseña también, como te digo, a relacionarnos con otras personas, ¿no? También cuestionando lo que decías, esos roles que tenemos y poder de ahí hacerlo como que de una manera un poco más autónoma, ¿no? Que es la idea. Y si la comunidad de padres, madres o adultos cuidadores que ahora nos escuchan, digamos, recién se están aproximando a la ESI o Educación Sexual Integral, ¿de qué manera podríamos como recomendarles abordar, ¿no? este tipo de educación con sus hijos, ¿no? Si es que hay como ciertas recomendaciones para el nivel de madurez en el que está el niño o la niña o en la edad, ¿no? en la que se encuentra. ¿Cómo logro abordarlo de esa forma? Sí, bueno, hay varias cosas ahí. Primero, sí es cierto, hay ciertas cosas que debemos tratar dependiendo de la edad, pero no es algo absoluto. O sea, si estamos hablando de papás en sus casas, con sus hijos e hijas, creo que cada uno conoce bien a su hijo e hija, sabe qué nivel de curiosidad tiene, sabe el nivel de entendimiento que va a tener, ¿no? Y hay temas que de por sí, de cajón, tenemos que tocar en casa desde chiquitos. Pero antes que eso tenemos que sacarnos la idea de que va a ser una sola conversación. O sea, tipo esa serie americana que se siente papá y la hija al costado y le abre el libro y le lee, ay, mira, ya te hablé de Hablemos sexo. de sexo. Después Claro, tipo, claro. listo, y esa Listo. tarea, chao. Y a sus Bye. amigas, por si acaso yo tuve la conversación Claro, como... ya, cumplí mi rol, o sea, fuera, nada que ver. No, Son varias sesiones a lo largo de la millones, vida. incontables veces en las que vamos a tener que volver a traer un tema y el otro, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema del consentimiento, que les decía, que es tan importante. La primera lección es cuando el niñito empieza a hablar y así como le enseñas la nariz, cachete, boca, también le enseñas, tienes una vulva, tienes un pene, ¿no? Más aún para las mujeres, las mujercitas. O sea, obviamente tienen todo medio escondido. Entonces, ok, el espejito que se abra, que se vea, ok, por ahí está la entrada de la vagina, ¿no? Por ahí hay un clítoris. O sea, para que conozcan. Porque me di cuenta recién cuando tenía a mi hijo hombre, tengo una hija de 2 y un hijo de 7, que los niñitos están ahí pues con todo y se jalan como si fuera cualquier cosa. Tiene más posibilidades tangibles de explorar. Está como más claro, ¿no? Entonces, para las niñas es más difícil, porque encima les enseña como que no te toques, que cochino, que no te ensucia, que no sé qué. Entonces, tiene que hacer ese ejercicio de activamente verse y conocer su cuerpo, ¿no? Y con nombre tal cual, ¿no? Las cosas por su Más o nombre. menos a qué edad calculas que podría ser un buen momento para ese tipo de O sea, exploración. eso cuando están aprendiendo a hablar, o sea, sí, a identificar las partes de su cuerpo. Ojo, Ok. nariz, boca. Pierna, vulva o pene, ¿no? Ahí. Después Y un por, poco... y por su nombre, las y por cosas su nombre. por su nombre. Las cosas por No su nombre. pipilín, Nada de no mariposita, cosita. pajarito, florcita, no. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué eso podría distraer de lo importante? Bueno, hay un caso que alguna vez me contó un psicólogo con el que estuve dando una charla, que al final después también escuché el mismo cuento en redes. Entonces no sé si fue él el autor del cuento o qué, pero de una niña que estaba en terapia y hablaba de su galletita, y que la galletita y el tío, no sé qué, y hubo varias sesiones en las que hablaba de eso y no entendían de qué se trataba. Y resultó que la niña había estado siendo víctima de abuso, pero como le habían enseñado que su vulva se llamaba galletita, o sea, había estado queriendo hablar de lo que había estado sufriendo y no lo habían entendido. Y la niña O no sea, podía ponerle el nombre correcto Porque no lo al sabía. abuso. Claro, porque Claro, no lo sabía. no lo Porque, sabía. claro, está enmarcado en un nombre que no tiene nada que ver con esa parte Entonces íntima del se cuerpo. demoraron, digamos, en identificar el abuso que estaba sufriendo, ¿no?
conocer las partes de nuestro cuerpo nos ayuda a identificar si es que hay algún problema. Y no solo tipo de abuso, o sea, dale, si me pica, de repente identificar exactamente si es en el labio o en el, no sé, ¿me entiendes? O sea, en diferentes partes de nuestro cuerpo es O sea, autoconocimiento también es autorrespeto y es autoestima, ¿no? Autoconocimiento creo que es la puerta para muchas cosas positivas de un ser en desarrollo, ¿no? Claro que sí. Y esa etapa es ahorita, o sea, año y medio. Por eso, las primeras lecciones son esas, de hecho, de todas maneras. Eso Y es sexual, es parte de la educación sexual. Claro, y además, por ejemplo, el tema del consentimiento no siempre lo vas a tratar con respecto al cuerpo o al tema sexual de manera puntual. O sea, tú tienes que hacer que tu hijo o hija sepa que su voz vale, ¿no? Que su opinión cuenta dentro de la casa. Entonces, es cierto, el chiquito o la chiquita no puede siempre elegir, no me quiero lavar los dientes, ¿ves? No quiero tomar la medicina y es consentimiento. Y dije que no. Pero, dale, podría de repente elegir, ok, ¿te lavas primero los dientes o te bañas primero? ¿Me entiendes? O sea, que su opinión importe. Fomentar este tipo de autonomía Exacto. en estas pequeñas elecciones cotidianas los ayuda a hacer valer su voz, Sí, ¿no? claro. No sé, si la vas a llevar al doctor y el doctor le tiene que sacar la ropa para revisarlo, para no sé qué, ya le dices, le pides permiso, oye, mira, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? O sea, que haya esa cierta autonomía sobre su cuerpo desde chiquitos y que se sientan validados, ¿no? Mira qué sutil puede ser este tema del consentimiento. Hace poco vino mi prima, que la amo, es súper cuidadosa con muchas cosas, y justo hablábamos de un diente que le estaba saliendo a Ramiro, mi hijo de 10 años, que estaba como por asomarse o algo así, y le digo, oye, ¿eso de ahí qué cosa es? El colmillo, no sé qué, y ella me dice, a ver, déjame ver, y lo miró a los ojos a Ramiro y le dijo, ¿tú crees que pueda ver tu diente? Y Ramiro, sí. Y entonces recién ahí lo tocó. O sea, Claro. yo tosca quizá hubiera ido de frente, ¿no? A ver, enséñale a tu tía. Y le abres la boca y le estás, o sea, parecen tonterías, pero le estás transgrediendo su espacio personal y estás tocando su cuerpo, por más que sea el diente o el labio, pero le estás tocando sin su consentimiento. Esas cosas son sutiles, pero les van enseñando que nadie puede tocarlos, ni siquiera el hombre, sin su consentimiento. Claro, y como seguramente les ha pasado también, a mí me pasó millones de veces de llegar a la reunión familiar de chiquita, tener que saludar al tío o la tía que te abraza y te da besos, y tipo, esto lo he visto 3 veces en mi vida, guácala, no quiero. No quiero, tener que claro, aguantar no eso. quiero. Ya, no, o sea, mis hijos, y te digo que, o sea, yo lo vivo como madre ahora, obviamente ellos saludan con beso a quienes quieren, y literal solo es a sus abuelos. Papá, mamá, mi pareja y sus abuelos, ¿no? Y eso va más allá de, digamos, de ser una persona amable con los demás, ¿no? Sí, por eso te Porque digo. la amabilidad, tú puedes ser, o sea, como fomentar o educar en amabilidad para que siempre saluden y sean Pueden respetuosos. saludar, claro. El tema es cómo, ¿no? El Que tema ellos es decidan cómo. cómo. O sea, yo le he dicho, o sea, si no quieres saludar con beso, no importa, no tienes que aceptarlo, pero pon tu mano de frente y larga estirada para marcar tu distancia y que sepan que tú no quieres dar besos. Mira, ese tipo de lenguaje, qué interesante, ¿no? Mira los ojos, eso sí, Porque mira a los veces ojos viola. se le estila así como que, ay, qué malcriado, te Claro, saludó pero a es tu súper tía que te incómodo. había visto cuando nació y ya nunca más ahora que tienes 15. Claro, ahora, da roche, hay adultos que van a querer su beso y tipo, tú no, pues quedará como el malcriado, no importa, pero ella se está sintiendo, o sea, está cuidando su límite, ¿me entiendes? Y es importante que el adulto que esté con ese niño que en ese momento no quiere saludar con beso o con abrazo, o que lo toquen, avale, ¿no? Esa decisión Claro, del niño, porque así ya no se siente solo poniendo solamente su bracito o lo que fuera, sino, no, ya por esta vez ella no está con ganas de dar un besito, ya está. Que Lo más mejor es vergüenza, preguntarle, ¿no? En lugar de, dale beso a tu tío, decirle, ¿quieres darle beso a tu tío? Y te dice, Exacto. sí, ¿no? Y Y si dice que no, ya roche, pero no le da, pues, ¿no? Claro. Está bien, o sea, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Esas son esas cosas que vamos a ir rompiendo de generaciones pasadas que simplemente aceptábamos, ¿no? O sea, ¿por qué, pues? Aceptábamos y no nos cuestionábamos muchas cosas, ¿no? Que parecen detalles, pero que van formando tu Esta mentalidad de autonomía, ¿no? mentalidad, claro. Sí. Y sobre el tema de estas conversaciones que se van a tener a lo largo de la crianza que tienes con el hijo o hija, ¿qué dificultades se pueden aparecer, ¿no? Creo que una de las principales dificultades son nuestros propios tabúes y vergüenzas con ciertos temas. O sea, esa fue siempre mi falta desde el principio. Creo que hay que hacer como un autoanálisis de, ok,
con qué temas comienzo, qué temas se me dificultan. O sea, si por ejemplo no tengo cómo hablar porque no me sale de diversidad sexual, ¿por qué eso? O sea, ¿qué llevo yo de tabú, ¿no? De miedo sobre ese tema, de prejuicios? Y además la única manera de sanarnos de esos prejuicios y poder afrontarlos bien es informándonos. O sea, tenemos que comenzar como que educándonos nosotros mismos para liberarnos de esos tabúes, digamos, y poder enseñarlos, ¿no? Y poder darle el toque de naturalidad que requieren. Exacto. Porque, digamos, sexualidad es algo sumamente natural. Sí, Entonces, pero nos han enseñado que no, o que sea, no. Claro. ¿cuánto nos hablaron a nosotros nuestros padres de sexo? A mí sí, pero digamos, en general yo sé que muchas personas, su papá nunca les hablaron de sexualidad. Entonces, ¿cómo haces para romper eso que ya te llegó y decir, ok, no, esto es normal cuando a ti mismo te da roche? O sea, es un proceso que hay que ir haciendo, pero que lo cura la educación, definitivamente, ¿no? Claro, por eso todo el mundo espera a que el colegio enseñe, pero cuando el colegio enseña, que a veces no le enseña del todo bien o le enseña tarde, ¿no? Cuando ya en la casa se debió recontrahablar, Sí. ¿no? Entonces ahí es donde mucha gente, muchos tutores, no quieren, tutores, padres o cuidadores, no quieren informarse lo necesario para no afrontar ese problema, que se encargue el colegio. Exacto. Pero cuando hay una política que, independientemente de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, también sale, se cuestiona. Porque hay dos extremos que siempre están o muy de un lado o muy del otro, Exacto. ¿no? Entonces, cuando en realidad si uno lo hace desde su casa, ya cuando se toque en el colegio, ya pues se reforzará algo, pero ya es importante que se aborde de manera temprana para prevenir estos posibles vulnerabilidades que pueden haber a lo largo de su existencia. Claro, además tenemos que entender también que ahorita la juventud afronta un contexto totalmente diferente a, por ejemplo, cuando nosotros éramos chibolos. O sea, el acceso a información que tienen estos chicos es, o sea, pones porno en Google y te van a salir 80 páginas, pues, ¿cierto? Entonces, y en nuestra época no era así, como decíamos, ¿qué hacíamos nosotros? La revista, y, no sé, el pay-per-view que veías así con las... El ruido blanco. El tráfico ilícito de pornos. Claro, los videos caletas que te pasabas con los amigos. Hacía chanchita para comprar una Exacto, revista, en grupo, sí. ¿no? Ya, ahorita no, ahora todos los chiquitos tienen sus máquinas, su tablet, su celular, su no sé qué, su computadora, y literal Los mundo de adolescentes, información. todos los adolescentes tienen redes sociales. O sea, no solo adolescentes, o sea, bueno, fuera, niños. En mi mundo ideal. Sí, pues, o sea, a mí también es algo que me patea horrible. Mi hija, digamos, tiene 12 y yo sé que todos los chicos de ella están entrando en eso. De hecho, la edad en la que comienza a consumirse pornografía son 9 y 10 años. 9 o 10 años ya están consumiendo pornografía. Entonces, una cosa que tienes que entender, que estoy entendiendo yo, es un proceso. Sí, sí, sí. Es Estamos que, juntas en es esto. que, es que lo van a consumir sí o sí. Entonces tienes que quitarte de la cabeza de que es o bueno o malo. Es tipo, brother, es lo que hay. Va a pasar. Lo que hay. ¿Cómo Va a preparas, pasar. cómo preparas a tu hijo a que cuando lo vea no se asuste o no? Tienes que hablarles antes de que pase eso, antes de que comiencen a encontrarse con la pornografía en internet. Tienen que saber ellos qué es. O sea, tienen que saber además que no es para niños, que no tiene una función educativa, que es entretenimiento para adultos. Entonces que no están ellos en teoría preparados para consumirlo. Pero si lo van a consumir igual tienen que saber que no es para aprender de eso, que hay estereotipos, roles de género ¿no? se dan fuerte en estas pornografías, Que en muchos casos la pornografía, lo que vemos en pornografía, dista mucho de una realidad de Estereotipos relación de belleza. de relación sexual consensuada, Exacto. ¿no? Consentida. Claro, que hay mucha violencia, hay estereotipos de belleza, de género también, ¿no? Entonces, Es que la pornografía ha sido por muchos años el inicio de la educación sexual la única manera de de toda una aprender. generación. Entonces, Exacto. por eso siempre, bueno, en mi época de adolescente siempre se pensaba de que las mujeres siempre querían tener sexo. O sea, como que Claro. siempre eran, y hay este tipo de vulnerabilidades hacia las mujeres de que los hombres le mostraran el pene, ¿no? Ya con eso se iban a activar. claro, ay, qué lindo, ¿no? No. El dick pic, no sé. No, como que ya, Ay, qué o sea, excitante. Claro, y nada que ver, nada que ver, exacto. ¿no? Pero es parte de que no había una correcta educación ni en la casa, ni en el colegio, Menos, claro. y era solamente, bueno, en esa época en la revista, el pay-per-view, lo que pasaba, y lo que podías hablar con tus patas que eran tan inexpertos como tú.
Claro. ¿no? Y de hecho, además la pornografía, pues... Y que a la mujer le obviamente- tenía que gustar. Claro, y la te digo porque la pornografía y esas revistas todos también obviamente tienen una visión muy masculina de la sexualidad, donde obviamente se está pasando por alto el tema del placer femenino, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo como que obviamente machista con el cual los chicos crecen, ¿no? Entonces hay que hablarles de eso, de tipo, porque, o sea, es inevitable que la consuman, va a dar curiosidad, va a provocar verla, todos la hemos visto y es parte de buscar la excitación, o sea, caballero, ¿no? Tenemos que aceptarlo, pero el tema es que sepan qué cosas están consumiendo y que puedan decidir ambas también, de que puedan haber, digamos, algunas otras opciones, ¿no? ¿Qué otros aspectos están considerados dentro de la educación sexual integral que quisieras tocar? Otro que me parece súper importante, bueno, sí lo he mencionado un poquito, es el tema de nuevo de la diversidad sexual, y no solo para que sepan que, digamos, hay diversidad de identidades y orientaciones y que eso es algo natural, sino que, o sea, aprender eso, aprender de que existe y es así todo este abanico de posibilidades, hace que lo puedas respetar, ¿me entiendes? Eso obviamente previene el bullying homofóbico, ¿no? O sea, ¿cuántos niños y niñas se encuentran, pues, obviamente, en un proceso de aceptación, porque de por sí es difícil sentir que no encajas en lo que la sociedad ya te está dictando desde chiquito, pero si encima te ves rodeado de una familia o de una escuela, de unos amigos que te rechazan por ser como eres, se vuelve imposible, ¿no? De hecho, por ejemplo, para la comunidad LGTB, sí, ya está demostrado, o sea, hasta por estudios, o sea, que el apoyo de la familia hace que incluso todo el rechazo de la sociedad que existe, y no sé si se vaya algún día, se vuelve tolerable, ¿me entiendes? O sea, lo más importante es el apoyo de los padres para que esos niños y adolescentes LGTB puedan desarrollarse como seres humanos La funcionales. seguridad que crece dentro de esa persona puede aguantar todo este Claro. bullying, Sí. de afuera. Porque además la idea de la educación sexual, como yo siempre lo digo, es contar todo, ¿no? O sea, es contar lo bonito, lo feo, lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Entonces, si les hablo de diversidad sexual, lo digo porque yo en un momento he tenido que hablar de eso varias veces con mis hijos, porque yo soy bisexual y era importante para mí, les conté, ok, no solo la diversidad sexual existe, sino que hay gente que piensa que está mal. O sea, porque lo van a escuchar tarde o temprano. Y me ha pasado con mi hija que viene triste porque ha escuchado comentarios homofóbicos y dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Digo, la sociedad es así. O sea, mucha gente va a pensar que yo me voy a morir en el infierno. Entonces, Claro, o que estás equivocada, ¿no? O que, bueno, Yo tuve la Ni experiencia cosa de más. que yo vengo de colegio religioso y a mi hermano le dijeron que los gays venían del diablo. Claro. Eran efectos del diablo. Y De ahí venimos y para allá vamos. Teníamos un tío que es homosexual y él le tenía miedo. Y no sabíamos por qué. Hasta que, bueno, mi mamá le dijo, hijito, ¿qué pasa? ¿No? Y le cuenta, ¿no?, sobre el tema de que en el colegio la madre le había dicho de que los gays eran producto del diablo y por eso no se acercaba, porque le daba miedo, ¿no? Y todo. Y totalmente desinformado. Claro. La madre, mi hermano, todo. Y tuvimos que ir a hablar, pues, ¿no? La madre, porque no es una manera correcta de cómo Exacto. abordar el tema, ¿no? Lo bueno es que eso se cura con información, o sea, pero mira Cuando todo tienes eso. información, o sea, estás totalmente, no empoderado, sino te puede llegar cosas así, cuentos, mitos. Claro. No, y leyendas. pero además de eso, mira todo el sufrimiento que puede generar en un entorno que debería ser tu lugar de apego, Exacto. tu lugar seguro, de vínculos, de los vínculos más Claro. importantes, y se convierte más bien en una situación de sufrimiento por desconocimiento. Claro. Bueno, en el caso que comentas puntualmente, ya viene con tintes religiosos, que eso ya es son temas más, digamos, familiares, culturales, ¿no? Que ya cada uno desarrolla o vive a su manera, ¿no? Pero más allá de eso, yo rescato muchísimo lo que dices, ¿no? Las madres, padres y adultos cuidadores, siempre amplío, porque a veces tenemos también... somos todos, ¿no? Somos toda una todos. comunidad educativa. Necesitamos estar... Profesores también, ¿no? Necesitamos estar informados, y de hecho es un poco también el objetivo de este espacio de Crianza Sin Chancla, de poder compartir toda esta información valiosa con las personas que les Sí. interese saber más, para poder acompañar de la mejor manera e informada, ¿no? Una cosa que es súper importante y siempre trato de repetir por donde pueda, es que nosotros como adultos, o sea, por más que no entendamos al 100% el tema de diversidad sexual, porque es imposible, además hay mil etiquetas y nombres que salen cada cierto tiempo, eso lo sé yo,
por más que no nos guste mucho, por más que incluso nos pueda parecer mal, tenemos que tener como prioridad el bienestar emocional de nuestros niños y niñas. Entonces, por más que si viene mi hijo, mi primo, mi sobrinito, mi alumno y me dice, oye, soy gay o oye, soy trans, por más que no lo entiendas, tú tienes que apoyarlo. O sea, no puedes ser tú el primer bully de ese niño o niña. O sea, ¿me entiendes? Tienes que dejar tu opinión y tu gusto y tu no entendimiento aparte y centrarte en el bienestar emocional de ese niño y protegerlo. ¿Y de qué manera recomendarías acompañar a ese? Pero ¿cómo te preparas como tutor, cuidador, padre? Información. Literal, no hay mucho más que hacer. O sea, tenemos que leer de esas cosas y obviamente de buenas fuentes, ¿cierto? Si ya vienen con temas negativos, no. O sea, eso tiene que ser un enfoque neutro de tipo, eso es lo que existe. A lo mejor gente que te parezca bien o mal, esto existe y está demostrado científicamente. Hay ciencia que respalda toda la existencia de la comunidad LGTB. Claro, porque independientemente de que sea teoría, lo puedes ver. Claro, Tu hijo lo va a ver. Exacto. Mejor que esté preparado a que se sorprenda. Porque tú eres, o sea, tu hogar, tú como padre, eres la guía de tu hijo. Eres el primer referente. Exacto. Si tú generas odio hacia una postura, tu hijo va a generar odio. Exacto. Y generar odio solamente le afecta a la persona que lo siente. Exacto. ¿No? En cambio, si tú lo preparas de alguna manera, por lo menos estés de acuerdo o en desacuerdo con la condición de la otra persona o del otro segmento, por decirlo de alguna manera, al menos lo va a entender y no se va a sorprender. Porque muchas veces me ha pasado con amigos que, porque le hables de otras posiciones, de otras posturas, mejor dicho, de la sexualidad, lo vas a volver gay, lo estás adoctrinando, le estás diciendo... Imagínate. Y no, o sea, al Claro. final... Eso es desinformación. Eso es desinformación, Sí. ¿no? Y es porque hay un miedo de los padres que quieren que sus hijos sean normales, que eso también ya es súper cuestionable también, ¿no? Uno como padre tiene que preocuparse que su hijo sea feliz, así sea gay, no gay, bisexual, heterosexual, como sea, ¿no? Entonces la idea es que estos padres en verdad no se dejen llevar o a la deriva de la desinformación o por lo que ellos creen o por lo que les contaron o por lo que Claro. la X le dice, ¿no? Porque finalmente, según lo que comenta Sebas, finalmente eso es la opción sexual de la persona y creo que los seres humanos vamos mucho más allá de eso y todos los seres merecemos el mismo respeto. Sí, y además... las mismas oportunidades, ¿no? Y algo, la premisa con la que intento educar a mi hijo en el día a día es no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Exacto. ¿No? Respeta a los demás como quieres que te respeten. Acepta a los demás como quieres que te acepten. Claro, la orientación sexual es un aspecto de los 80.000 que un tenemos como aspecto. seres humanos, ¿no? De acuerdo, es un aspecto. Y por eso, pero es un aspecto que a veces queda un poquito relegado y pues es importante. Claro. Tanto como el aspecto afectivo, emocional o la seguridad física, las principales, no sé, la alimentación, la educación académica, ¿no? También la educación sexual. Son cosas importantes, pero a veces la sexualidad queda un poquito relegada, ¿no? Y se posterga y vemos cómo desde bebitos incluso Nadie quiere hablar. podemos integrar esta educación. Tú sabes que el otro día veía en un reel algo que me pareció bien interesante y de repente no sé si a algunas personas no les hará mucho sentido, pero decían esto de cuando vas a cambiar a un bebé, ¿no? El pañal, incluso desde ese momento aprender a verbalizar lo que estás haciendo. Sí, claro. Ahora mismo voy a cambiarte el pañal, voy a abrir el pañal y te lo voy a cambiar y te voy a poner limpiar, nuevo, sí. te voy a limpiar la vulva. Y claro, no, pero si el bebé no me entiende. Escúchame, energéticamente hay un intercambio de respeto ahí. Tu tono de es voz. permisivo. Así es. Tu tono es permisivo. Sí, además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes que se me olvide es que los adultos, o sea, los adultos enseñamos de sexualidad sí o sí. Incluso cuando callamos, eso manda un mensaje. Incluso cuando ponemos la cara de... ¿Me está hablando? Un mensaje negligente, aunque sea, pero un Te das cuenta, o sea, Mensaje, sí. sí o sí enseña de sexualidad. Entonces hay que tener, si viene un menor y nos cuenta algo, o sea, también tener esa cosa en mente, ¿no? De hasta mis gestos o mi silencio, mi pasividad también va a dar un mensaje de qué tan positivo o negativo es lo que está pasando. Entonces, en todo momento enseñamos, ¿no? Por eso es tan importante lo que te decía, reflexionar primero,
sobre nosotros mismos y cuál es mi enfoque sobre la sexualidad, qué temas me incomodan, por qué, o sea, en dónde me falta informarme a mí, ¿no? Y también tener en cuenta que no tenemos que saberlo todo, porque el tema es súper amplio. O sea, y no tenemos que pretender delante de nuestros niños y niñas que sabemos todo porque ya peso. O sea, tarde o temprano se te cae la fachada. Puedes decirle, oye, o sea, sincerarte y decirle, mira, mis papás nunca me hablaron de esto, o tipo, ese es un tema nuevo para mí, investiguemos juntos. O sea, ¿por qué no? ¿Me entendés? ¿Qué más rico para un niño, un puber o un adolescente, más aún, tú dirás, que los chicos reconozcan que sus papás no son perfectos, ¿no? Pero que son humanos, y obviamente todo nace del amor y de, ok, compartamos y investiguemos juntos, ¿no? Que están abiertos y dispuestos. Exacto, que hay ese vínculo aprender de con confianza. Exacto, eso es lo más importante para ellos. No tienes que tener todas las respuestas, pero tienes que estar dispuesto a hablar. La puerta siempre tiene que estar abierta, ¿no? ¿Qué pasa con un adolescente o preadolescente tal vez? Porque es cuando más empiezan a hablar ciertas cosas más concretas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando simplemente no abre el tema? ¿Tú recomendarías? Tú abrirlo de todas maneras. Sí, o sea, es de que literal... una interrogante que salió entre un grupo de amigas, mamás, de chicos de 10 años, 10, 11 años, y era como, oye, pero a mi hija no me pregunta nada. No, ¿qué hago? ¿Le abro el tema? Le da roche. Claro, obviamente. Mira, lo escuché a un amigo mío, sexólogo, pues invitarlo un día, muy tromé, Cristian Martínez, que me comentaba, había unos estudios que habían hecho, ¿no? Los chicos de 10, 11, 12 años, cuando tienen una curiosidad sobre algún tema sexual, lo primero que hacen es preguntarle a sus pares. A sus amigos de su misma edad. Después, a los hermanos o primos mayores, ¿no? Digamos de 15, 16, 17, 18. Después, creo que era el maestro. Y al último, los papás. O sea, tu hijo no va a venir a preguntarte nada. Menos ahora con el acceso a la información que tienen, ¿no? De acuerdo. Entonces, olvídate de que te van a preguntar. Tú tienes que iniciar la conversación. ¿Y cómo la inicias? Como puedes y en el momento que puedas. Y de hecho, mientras más antes y más rápido sea, mejor. O, por ejemplo, leyendo juntos algo como tu libro, como Las cosas por su nombre, ¿no? Sí. Bueno, yo feliz, obviamente. Sí, ahí está. ¿Pero qué cosas pueden aprender, por ejemplo, con Las cosas por su nombre? Yo quiero saber porque también he leído algunas cosas con mi hijo. Que hasta decir la palabra, a veces, pene o vagina, da roche. A los adultos, claro. Por eso te decía, la primera lección, ¿cuál es? Decirles las cosas por su nombre, de hablar de la vulva y del pene, o sea, que tu hija te venga y diga, mamá, me pica la vulva, ya, pues está bien, o sea, y tener esa confianza, ¿me entiendes? Claro. No de, ay, no sé, que sienta algo acá abajo, o sea, no, pues. No la galletita, cosas no te pica no la la galletita. galletita, ni el pajarito, ni la flor. Entonces, las cosas así, tal cual. ¿Qué podemos aprender con las cosas por su nombre? Bueno, primero paso por toda la parte biológica reproductiva, ¿no? O sea, la parte interna, externa del cuerpo, también hablo sobre consentimiento, también cuestiono un poco el tema de la virginidad. También hablo de diversidad sexual, métodos anticonceptivos y de protección. Por ejemplo, este es un tema que sí o sí se tiene que tratar, pero es un tema que se puede tratar también un poco más mayor, ¿no? 13, 14 años ya puedes comenzar a hablar de preservativos, el uso de... Pero ahí creo que etcétera, ¿no? influye mucho lo que tú dices de ir tanteando, ¿no? No hay una edad como para hablar, pero hay... Tú te vas dando cuenta, o sea... Yo tengo amigos que eran bien precoces, o sea, bien precoces. Sí, pero ¿no? por eso digo... Si tú dices, a esa edad... No hay claro, nada... yo estaba viendo Caballero del Zodiaco, yo estaba viendo, pucha, ¿qué muñeco compro? Y por otro lado estaban ya... No hay nada como decirle algo a un niño muy temprano. O sea, tú te vas a ir dando cuenta. Si quiere hablar de, no sé, sobre el sexo efectivamente... y tú le comienzas a hablar y te quiere mandar con una historia de 80 minutos de que no sé qué, y la vida y los estereotipos de género, y a los 3 minutos ya te dejó de escuchar, déjalo ahí. Lo perdiste. Lo perdiste, déjalo ahí. Claro. Después va a volver a una segunda o tercera pregunta, ¿me entiendes? Y ahí continuarás, pero... Y eso se aplica también, por ejemplo, la gran pregunta, hito, cuando te preguntan, ¿cómo nacen los bebés? ¿No? Y te dicen, no, una abejita y la flor. Claro, o sea, no. Todo eso ya... No, chao, hablamos. Chao. Nada, sí. Claramente o sea, esas historias venían pues de la incapacidad de ciertas personas de no poder concretamente De ciertas personas comunicar. de una cultura. Eso es Llamando creo que la del- mayoría le han contado así de la florcita y la claro. abejita. Y... Estamos en camino a evolucionar en esos aspectos. Claro, la idea es contarlo, ¿no? Espero. y parte de perder el miedo es darte cuenta de que definitivamente si le cuentas eso a una niña, un niño de 9 años, no le va a provocar nada. O sea, no le va a dar ganas de nada. Créeme, la otra vez es como, ya, ok, está bien.
¿Me entiendes? Está en otra nota, está en O sea, otra nota. Se le he leído a mi hija 1000 veces. O sea, Hormonalmente, el pene entre la instintivamente no está en vagina. eso. Exacto. Y va a ser como, ya, ok, pero ¿y tú hiciste eso? Sí, ok. Ahí quedó. Ya. Nosotros cuando hemos hablado puntualmente de que el pene ingresa a la vagina para, ¿no? Reproducción sexual, sí, ya sé. O sea, es como que me quiere cortar el tema rápido. Ok, pudores son pudores. O sea, ese es otro tema importante, el tema de los pudores, de cuando, o sea, mamá, papá a veces se cambian delante de los hijos o los hijos delante de los padres. No sé, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Porque acá somos un poquito desfachatados en ese aspecto. Mira, te juro y creo que por ahí hay cosas que tomar en cuenta también. Es un ecosistema familiar en cada uno, o sea, es un mundo. Hay gente que obviamente va a ser mucho más recatada y no va a querer que se vean, hay otros que andan calatos en la casa y no pasa nada. O sea, pero realmente no pasa nada, o sería... O sea, hay cosas, por ejemplo, que los niños, cosa. por ejemplo, no deberían ver que los padres tienen relaciones sexuales, no deberían verlos ni escucharlos. Es lo recomendable. Ahora, si llega efectivamente el momento en que te empallaron en plena, pues tienes que hablar de eso. Tampoco lo vas a negar. No puedes Si ya dejar lo- un signo de interrogación ahí. Exacto, ¿no? Porque puede además pensar mil cosas, el enano, la enana. Entonces, efectivamente, si ya llegó ese momento piña, pues sí, tienes que hablar, tipo, oye, nos estamos queriendo, es una demostración de afecto, esto es algo que hacen los adultos en cierto momento para las personas que quieren o que tienen confianza. O sea, me tienes ya a afrontar el problema tal cual. Pero obviamente, tipo, evitar eso, ¿no? Pero en cuanto a los pudores, a si me baño con mi hijo, ponte y hasta qué edad, ¿no? Y me bañaba con ellos cuando estaban chiquitos. O sea, eso lo maneja de verdad cada familia, ¿no? Se va graduando ahí dependiendo Sí, de, sí. de cada estilo, ¿no? No es que tengas una recomendación No hay específica. una regla imposible, ¿no? También depende Es muy de muchas tribu, es muy de creencias, tribu, valores. Muy de tribu, sí, tal cual. Y los chicos cuando empiezan a tener las enamoraditas o los enamoraditos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar ahí? Porque tengo un sobrino también que está ya en los 12, 13 con novia, bueno, enamorada, ¿no? Y han verbalizado sus ganas de estar solos, ¿no? Obviamente no en una habitación, ¿no? Sino, digamos, Pero de que salir solos, intimidad. ¿no? Quieren Claro. estar solos. Entonces, bueno, en esos casos la conversación cae de madura, o sea, de todas maneras se tiene que conversar, Ya se debería haber tenido, pero si no, igual nunca es tarde, ¿no? reforzar todas las posibilidades. Claro, que sí, tiene. o sea, y decir que, o sea, hablar del deseo sexual, ¿no? Que efectivamente va a haber ganas de besarse y después de tocarse y esas cosas con el tiempo, además pueden ir escalando. Tipo, esto es lo que hay, o sea, puedes llegar a tener sexo, pero, de nuevo, es una actividad de adultos que conlleva una serie de responsabilidades y de consecuencias que también son de adultos. Y riesgos. Y de cuidados y riesgos. Riesgos, ¿no? Cuidado claro. para no tener esos riesgos. O sea, están las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, ¿no? La carga además del estigma que hay para las mujeres de tener relaciones sexuales tan jóvenes. O sea, te das cuenta, ahí todas esas cosas también se tienen que hablar, ¿no? Y si puedes Y que nadie te hablarla puede tú, obligar tampoco, ¿no? tú como parte de la pareja y hablárselo a la enamoradita también, mejor que le caiga varias veces la conversación. Como te digo, lamentablemente no es una sola conversación que hay que hablar de eso, ¿no? Sino varias y acompañarlos en el camino. Entonces, realmente conversar de estas cosas con nuestros hijos de la manera más natural y concreta y directa posible, definitivamente puede ayudarnos a prevenir embarazos adolescentes, Infecciones de transmisión sexual. Inclusive hay métricas, transmisión ¿no? sexual. Hay métricas sobre Abusos. sobre colegios que se implementó educación sexual, Sí, claro. ¿no? Versus otros colegios Que tenían embarazos adolescentes y la y tasa bajó, los pero eliminaron. uf, Sí, una región, ¿no? Creo que fue una región y fue Con muy... Manuel Larrama fue la ONG que implementó este estudio, o esta educación sexual integral, justamente, ¿no? ¿Y cuál es el rol entonces que hoy ejerce la educación, digamos, el Ministerio de Educación, el Estado? ¿Cuál es el rol que los educadores hoy ejercen y cuál debería Ser. ser? Sí, hay una diferencia entre esas dos cosas. Mira, como te contaba, o sea, solo el 9%, es un estudio del 2017 y de verdad del Instituto Guttmacher, que señalaba que solo el 9% de colegios en todo el país, en todo el Perú, solo el 9% de colegios aplicaba la educación sexual de manera integral, ¿no? Todo el resto estaba teniendo la educación como la teníamos nosotros en los 90, o yo por lo menos. Entonces, y la situación no creo que haya mejorado. Efectivamente hay toda una arremetida así, recontra conservadora, fundamentalista, que está poniendo trabas a lo poquito que se había avanzado, ¿no? En la guía básica de educación sexual, todos esos alineamientos que ya se estaban
poniendo y como que preparando el terreno para que los profesores lo apliquen, te están quitando, ¿no? O sea, incluso en la municipalidad, en fin. El tema está bien verde. Entonces creo que lo único que nos queda a los adultos que estamos interesados obviamente en darle autonomía a nuestros hijos es moverlo desde donde estamos. O sea, concientizar. Te lo digo yo, mi hija está en un colegio, en su salón, y a mí me interesa muchísimo que no solo ella esté informada, porque de nada sirve que ella sea la única que sabe sexualidad, que sabe cuidarse, si toda la otra gente está pensando de manera súper conservadora sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, hablar con nuestros pares, o sea, hablar con los papás de nuestros hijos, para estar todos más o menos alineados y tratar de informarnos. Fuentes hay, o sea, hay de dónde sacar información, y no solo MIO Perú. Hay un montón de páginas, hay una página hermosa que se llama Amace con Z, amace.org, que tiene videos en YouTube que son de 2-3 minutos animados, hermosos, de todos los temas que te puedas imaginar de sexualidad, así súper didácticos para la Amaze. Ajá, amaze.org. Y en inglés y también en castellano, de un montón de temas. O sea, fuentes hay. El tema es hacérsela llegar a los chicos, que nos sirva eso de base, por ejemplo, para poder hablar de sexualidad en casa. Nuestro tema, o sea, nuestra meta máxima debería ser que los chicos se sientan en confianza de hablar con nosotros cuando se les dé la gana, ¿no? Que hablar de sexualidad en casa sea como hablar del clima, o sea, que efectivamente haya esa cero vergüenza para poder tener esos intercambios que hagan los vínculos más fuertes, ¿no? De acuerdo, sí. Y de esta manera también los formamos a ellos, pero también formamos a las personas que se van a mover en comunidades. Exacto. Y por lo tanto, no solo los prevenimos, por ejemplo, de abuso, sino que también estamos formando a no abusadores. Estamos Exacto. formando a niños y niñas que luego van a ser los adultos de una sociedad que ojalá pueda vivir sin miedo, en respeto, en equidad, por amor. No, y la idea es que, equidad, E por favor. informado. y la idea es que estas nuevas generaciones que estemos formando, o sea, nuestros hijos, nosotros ya estamos en una posición en la sociedad en la que en teoría pues estamos en un lugar donde tomamos decisiones, ¿no? Hay gente en el Congreso, sí, de nuestra edad, ya bueno, que estas nuevas generaciones cuando lleguen a esa etapa y puedan tomar esas decisiones por la sociedad, lo hagan con este enfoque nuevo de género, ¿sí? Para quitarle un poco el miedo a esa palabra, viendo el tema de la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, ¿no? Viendo que todos podamos vivir de manera autónoma, tomando decisiones sobre nuestros cuerpos y vidas, ¿no? Esa es la idea, para eso apuntamos. Libres y en respeto. Bueno, no sé, Sebas, ¿quieres comentar algo más? Que muchísimas gracias por esta conversación. Creo que mucha gente va a valorar todo esto que hemos conversado, ¿no? Teniendo la premisa de siempre estar informados antes de abordar un tema, ¿no? Sí, De acuerdo. Muchísimas gracias, Alesia. nada, no quieran. Hay Ha mucho sido- que hablar. Sí, ha sido muy enriquecedor. Me voy con el corazón lleno de Bueno, alegría. gracias. Chicas, gracias a ustedes. Gracias, nos vemos.